Dios es omnisciente. En este pasaje la Escritura nos manda a acordarnos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. El Señor declara quién Él es. La Biblia nos dice que Él es Dios, no hay otro Dios fuera de Él, ni semejante a Él. Verso 10, que anuncio lo por venir. Dios nos ha anunciado, hermano, las cosas que están a punto de suceder en este mundo, pero nos las anunció desde el principio. Dios sabe todo lo que va a ocurrir en este mundo y aparte está escrito, hermanos. Qué impresionante que Dios anuncia lo por venir desde el principio de la historia. Antes de la creación del mundo ya estaba escrito todo. Pensemos tan solo en Cristo. Ya estaba escrito dónde iba a nacer. Estaba escrito que un día nacería por medio de una virgen, que moriría en una cruz. Incluso antes, desde que Roma estableciera la muerte por medio de la crucifixión, ya estaba escrito cómo iba a morir aún antes de que existiera. Por eso la Escritura dice que anuncia lo por venir desde el principio. Tan solo en Cristo, más de 300 profecías cumplidas en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es imposible que un hombre profetizara todo y al pie de la letra se cumpliera, lo que nos enseña, hermanos, que Dios es Dios. Solo un Dios omnisciente sabría las palabras que Cristo diría en la cruz del Calvario antes de que estuviera. Dios todo lo sabe. Dios no puede aprender más porque no le puede añadir a la perfección. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él posee toda la sabiduría que puede haber. Él sabe incluso lo que vamos a decir antes de decirlo. La Biblia dice que antes de que yo ore, Él ya sabe la petición que expondré delante de Él. Dios lo sabe absolutamente todo, hermanos. Punto número 1. El conocimiento de Dios es perfecto. Vayamos a Job capítulo 37, versículo 16. Y en este pasaje mira lo que dice Job 37, 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Y mira lo que está a continuación. Las maravillas del perfecto en sabiduría. La sabiduría de Dios es completamente perfecta, mis hermanos. Cualquier cosa debajo del sol, Dios la sabe, e incluso las de encima del sol. Dios ve la realidad en cada persona, en toda situación. Punto número 2, hermanos. El conocimiento de Dios es completo. Dios nunca puede tener una mala percepción o solo saber la mitad de la historia. Te daré un ejemplo para entenderlo. A veces, cuando una persona viene a mí por consejería, me platica una historia y entonces yo saco una conclusión. Pero a veces la otra parte de la historia viene y me cuenta la historia y entonces ya tengo una idea completa. A veces yo juzgo porque solo sé la mitad de la historia, pero Dios es imposible que tenga la mitad de la historia. Dios lo sabe absolutamente todo, porque Dios es omnisciente, mis hermanos. No solo sabe media historia, Dios siempre sabe toda la historia. Y escúchame bien, hermano, en tu vida Dios sabe toda tu historia, y gracias a Dios por eso, hermanos. Nosotros como seres humanos crecemos y debemos crecer en conocimiento. Por eso cruzamos la primaria, la secundaria, hermanos, uno va creciendo, preparatoria. El conocimiento crece, sea en un ámbito secular o sea en el ámbito espiritual. No sabemos lo mismo de Biblia hoy que hace 2 años. Hemos crecido en nuestro conocimiento bíblico porque el ser humano es llamado a crecer y nuestra mente finita puede irse expandiendo un poco, pero Dios no, hermanos. Dios ya posee toda la sabiduría, no puede acrecentar su conocimiento porque Dios lo sabe todo y su atributo es omnisciente, hermanos.
Vayamos a Isaías capítulo 40, verso 13, y mira lo que dice. Isaías capítulo 40, versículo 13, espero que lo estés viendo en tu Biblia. Y si puedes apuntar estos textos, hermanos, sé que te van a ser de gran bendición. Isaías 40, 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Hablando el Señor. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y la respuesta es absolutamente nadie, hermanos. Dios todo lo sabe, y Dios sabe el panorama completo. Y hermanos, esto debe influenciar incluso nuestra vida de oración. A veces nos acercamos a Dios, hermanos, creo con toda sinceridad, pero a veces le contamos toda la historia como si Dios no la supiera, o como si algo se le hubiera escapado a Dios, o a veces somos como si nosotros fuéramos los informantes a Dios. Y Señor, por si no sabías, hermano, Dios es omnisciente. Lo que mi oración debe ser: Señor, como ya lo sabes, amén, pido que se haga tu voluntad. Hermanos, debemos reconocer que Dios es omnisciente. No hay una sola cosa que Dios no sepa, hermanos. Si no, Él dejaría de ser Dios. Y gracias a Dios que Él es Dios, hermanos. Expón tu petición, hermano, y dile: hágase tu voluntad. Debemos de descansar en la omnisciencia de Dios, hermanos, porque a veces, hablando de la oración, le pedimos algo, hermanos, y vemos que Dios no responde como nosotros queremos, porque Dios responde, pero a veces Él no responde como nosotros queremos, y debemos agradecerle su omnisciencia, porque Dios, que es eterno, que habita la eternidad, Dios ve todo el panorama. Y a veces sabe que si diera algo que le estamos pidiendo, a lo mejor en vez de sernos de bendición, nos sería de tropiezo. Por eso no hay oración más correcta que decirle: hágase tu voluntad, porque tú eres omnisciente. Tú sabes lo que es mejor para mí, no yo. Hermanos, y esto debería ayudarnos con estos cristianos que se enojan con Dios porque no les dio tal cosa. Hermanos, entonces ellos se creen Dios. No, hermanos. Por eso aquí hay un letrero en la iglesia que dije: deja a Dios ser Dios. Dios sabe ser Dios, y hágase tu beneplácito, Padre, porque será lo mejor en mi vida y en tu vida, hermanos. Él todo lo sabe, hermanos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, y entre comillas te diré algo: nunca forces nada. Deberíamos temer hacer nuestra voluntad. Miedo debería darnos buscar nuestra voluntad. La Biblia dice que su camino busca el que se desvía. Oh no, hágase tu voluntad, porque es lo mejor para mí, porque Él es omnisciente. Yo cometo errores. Uno, hermanos, a veces no sabe qué decisión tomar. Por eso no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo en todos los caminos, y el Dios omnisciente, hermanos, podrá enderezar nuestras veredas. Pablo hablaba sobre esto, hermanos, sobre la omnisciencia de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 11, verso 33. Miren la gloria de estos versículos. Romanos 11:33 dice la Escritura, con signos de exclamación: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es innecesaria, pero evidentemente nadie, porque Dios es omnisciente. Punto número 2, hermano. Dios lo sabe todo, no solo las cosas grandes. A veces creemos, hermano, que Dios está a cargo de las cosas grandes, pero de nuestro pequeño mundo y nuestras pequeñas cosas no. Hermanos, Dios sabe lo más grande del mundo y lo más pequeño, hermanos. Por más grande que pueda ser, Dios lo sabe, y por más pequeño o insignificante que pueda ser, también Dios lo sabe. Nada es más grande que Dios y nada es tan pequeño como para que Dios no lo vea.
Dios está a cargo de las cosas grandes y Dios está a cargo de las cosas pequeñas. Dios lo sabe todo. Dios sabe todas las causas, todo pensamiento, todo misterio, todos los sentidos, todos los deseos, todos los secretos, absolutamente todo. Hermano, ¿sabes que Dios sabe todos y cada uno de los secretos más profundos de tu corazón? Vayamos a Salmos capítulo 33, verso 13. Mira lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová y vio a quiénes, hermano, a todos los hijos de los, hermano, ¿te das cuenta de quién es Dios? Simplemente Dios se asoma y ya vio a todo el mundo, hermanos. Todo ser humano, cualquier parte del mundo. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre, ¿qué dice ahí? Todos los moradores de la tierra. Ahora, hermanos, la Biblia no exagera. Dios se asoma y ve a todo ser humano. Dios lo sabe todo. Después dice, Él formó el corazón de todos ellos. Y luego fíjate lo que dice, atento está, ¿qué dice ahí? A todas sus obras. ¿Te imaginas lo grande que es Dios, hermano? Para que Dios no solamente vea a todo ser humano, sino que Dios, que todo lo sabe, está atento a todas sus obras. Día y noche, Dios todo lo sabe, hermanos. Mira este siguiente texto, hermanos, me encantó. Salmo 147:4. Salmo 147:4, iba a comenzar con este pasaje, pero lo dejé un poco más adelante y maravíllate de este versículo, hermano. Salmo 147:4 y 5 dice, Él cuenta, Dios cuenta el número de las estrellas. Fíjate lo que dice, a todas ellas llama por sus nombres. ¿A cuántas? A todas. No solo conoce cada ser humano, conoce cada estrella. Hermano, ¿sabes cuántas estrellas hay? Si tan solo te metes en Google vas a ver diferentes respuestas, pero la más repetitiva es que hay más de 100,000 millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia. Te voy a repetir el número. 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia y Dios las conoce por nombre. Hermanos, ese es nuestro Dios. Un Dios completamente omnisciente. Por eso fíjate lo que dice el verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y ojo con lo que está a continuación, y su entendimiento es infinito. Su conocimiento, su omnisciencia es infinita. Dios es omnisciente. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Vamos a usar mucha Biblia, hermanos. Tengan ahí presentes sus Biblias, vamos a usarla. Proverbios capítulo 5, versículo 21 dice la Biblia: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y fíjate, y Él considera, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas sus veredas. Dios no solo ve a todos, sino que Dios ve todos los caminos de todo ser humano. Y por si fuera poco, hermano, no solo ve el ser humano, ve dentro del ser humano, de todos. Lo más íntimo de nuestro corazón, Dios lo sabe. Vayamos a 1 Samuel 16:7, pasaje muy conocido. 1 Samuel 16:7, con esto en mente dice la Biblia: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahora, no es que no lo vea al hombre, Dios ve al hombre, ya lo vimos, pero Dios tiene la facultad de ver incluso por encima de lo que el ojo humano ve. Dios ve lo más íntimo de cada ser humano. Dice la Biblia: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Ve lo que dice: pero Jehová mira el corazón. Dios tiene la capacidad para ver lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos,
Fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 22. Debe sorprendernos este siguiente texto, porque Dios no solamente conoce todo ser humano, no solamente conoce cada estrella y la conoce por nombre, sino que conoce lo más íntimo de nosotros, incluso los pensamientos de nuestros corazones. Por eso dice Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. ¿Qué dice ahí? El pensamiento de tu corazón. Debemos darnos cuenta, hermanos, que un cristiano no solo peca al hacer cualquier pecado, sino incluso si lo pensamos, ya pecamos. Y la Biblia dice, ruega a Dios para que nos perdone el pensamiento de nuestro corazón. A veces pecamos solo al pensarlo, hermanos, y Dios conoce incluso esos pensamientos. No hay una sola cosa que Dios no sepa. Dios es omnisciente. Este pasaje es el más increíble sobre la omnisciencia de Dios. Vayamos a Salmo 139:1. Y pausemos en cada uno de estos textos, hermanos, para poder aprender lo que dice Salmo 139:1. Espero que ya lo tengan ahí en sus Biblias también. Nos dice la Escritura, oh Jehová, fíjate, hermano, tú me has examinado. Esa palabra examinado es la palabra que usó Caleb y Josué cuando inspeccionaron la tierra. Tú me has examinado. Examinaron cada roca y no hay nada, hermano, que esté encubierto en nuestras vidas. Dios nos examina completamente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjate cómo lo empieza a desglosar el salmista en el verso 2. Tú has conocido mi sentarme. Cada vez que yo me siento y en dónde me siento, Dios sabe dónde me siento. Ahorita donde tú estás sentado, sea en la cocina, sea en tu sala, sea en tu cuarto, y estés con el teléfono viendo la predicación, hermano, Dios conoce tu sentarte. Y entre comillas, gloria a Dios que Dios nos vea, hermano, que estamos estudiando su palabra. Sin embargo, también Dios nos ve cuando nos sentamos y pecamos. No hay un momento que Dios deja de saber algo de nosotros. Dios es omnisciente siempre. El salmista dice, yo conozco tu sentarte. Y después fíjate lo que dice, y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar. Primero dice que Él sabe mi sentar y mi levantarme, y evidentemente lo que está en medio entre nos sentamos y nos levantamos, Dios lo sabe absolutamente todo, hermanos. Y después dice, has escudriñado mi andar. La palabra escudriñar, Él indaga nuestra vida. Dios no ve a nadie por encima. Él conoce lo más íntimo de nuestra mente, corazón y deseos, hermano. Has escudriñado mi caminar, mi andar, nuestros pasos. Nos escudriña. Hermanos, pregunta, ¿cuántos pasos de nuestra vida le son conocidos a Dios? La respuesta es absolutamente todos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, fíjate, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo abra mis labios y pronuncie cualquier cosa, hermanos, Dios ya sabe todo lo que vamos a decir. Y espero que Él sepa que digamos cosas para su honra. Espero que Él sepa que diremos cosas para su gloria. Espero que Él sepa que todas nuestras palabras sean con gracia sazonadas con sal. Hermanos, qué impresionante versículo. Versículo 6, mira lo que dice. El salmista, muy honesto: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
No podemos reaccionar de ninguna otra manera que el salmista y decir: cuán sublime es pensar en Dios y quién Él es, hermano. Demasiado maravilloso. Más adelante, versículo 12, mira lo que dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no ve nada en oscuras. Para Dios siempre es luz. Dios siempre ve todo. Todo siempre sale a la luz a Dios, porque Dios es omnisciente. Algunos creen que pueden esconder algo de Dios. Eso es prácticamente imposible. Por eso, hermano, cuando pequemos delante del Señor, nunca huyas. Todo lo contrario, Dios ya lo sabe. Mejor corre a Él en humildad. Como la Escritura dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si Dios trae algo a tu mente, hermano, llévalo delante de Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 17, versículo 10. Mira lo que dice este pasaje. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, fíjate lo que dice, que escudriño, ¿qué dice? La mente. No solo escudriña la mente, prueba el corazón. ¿Te imaginas, hermano, que Dios ahorita puede tener nuestro corazón y sabe exactamente lo que hay en él, hermano? Ahorita mismo. Escudriña la mente, prueba el corazón. ¿Para qué? Dice la Biblia: para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para Dios somos un libro abierto. Yo sé que hacia algunas personas les permitimos conocernos hasta donde uno quiere. Y uno dice: te permito que sepas tal cosa de mí, pero esto me lo reservo. Hermanos, con Dios no hay reserva. Somos un libro abierto delante del Señor. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, hermanos. Incluso sabe lo que vamos a hacer, hermano. Vayamos a Hebreos 4:13. Impresionante versículo, Hebreos 4:13. Dice la Escritura: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay una sola cosa debajo del sol, hermano, que se esconda del Señor. Dios todo lo sabe. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjate, antes bien, todas las cosas, como están, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo delante de Dios está desnudo, hermanos, sin capas, sin maquillaje, sin, hermanos, tal cual es. Todos delante de Dios somos libros abiertos. Dios es omnisciente. La Biblia dice al final de 1 de Juan 3:20: y Él sabe todas las cosas. La pregunta para cuántas cosas Dios sabe del mundo: todas. Ahora, ¿cuántas cosas Dios sabe de mí? Todas. ¿Cuántas Dios sabe de ti? Todas, hermano. ¿No te parece impresionante que nuestro Dios todo lo sepa y sea un Dios omnisciente, hermano? No solo las visibles, también las internas, las intenciones, hermano, el deseo. No solo las cosas que hacemos, sino incluso por qué las hacemos. Dios no solo sabe el presente, Dios no solo sabe el interno y externo de todas las cosas, pero hermanos, Dios ya sabe el futuro. No solo sabe el pasado, no solo sabe el presente, lo interno de nuestra vida, pero Dios sabe el futuro. Vayamos a Isaías capítulo 42, versículo 9. La Escritura nos dice, Isaías 42:9: he aquí, se cumplieron las cosas primeras. Y después nos dice: y yo anuncio cosas nuevas. ¿Quién anuncia todo lo por venir? Dios. Antes que salga a la luz, yo os las haré notorias. ¿Quién anuncia las cosas nuevas? Dios. Dios hablaba
Hermanos, en este pasaje de Isaías, que es el libro que más habla contra cualquier dios pagano, y les decía: no hay nadie que revele lo porvenir más que yo. Le decía a Israel: ¿por qué buscas a cualquier otro Dios si ellos no son omniscientes? Solo hay uno que es hermanos, que es omnisciente, y ese es el Dios de la Biblia, y ese es nuestro Dios. Dios revela y declara el futuro. ¿Por qué? Porque Él lo sabe y Él lo hará. Isaías capítulo 44 versículo 6, más adelante, mira lo que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Siguiente pregunta, dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Nuevamente está hablando por qué Israel buscaba otros dioses con D minúscula. ¿Y quién proclama lo venidero y lo declarará? Y entre comillas, para todos los cristianos que dicen que hay que declarar, cuando alguien declara, hermanos, se está autoproclamando Dios. Solo Dios, hermanos, es quien declara, y lo declara y pasará, porque Él es Dios, hermano. Un cristiano ora: hágase tu voluntad, y su voluntad, entre comillas, no es como: está bien, Señor, hágase tu voluntad. Gloria a Dios que se haga su voluntad, porque su voluntad es nuestra victoria, hermano. Fíjate la pregunta, hermano, cómo Dios está hablando al pueblo de Israel. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios declara que Él es Dios, hermano, y que no hay nadie fuera de Él. Dios le dice a Israel: ¿cómo es posible que te encomiendes a cualquier ídolo y no me busques a mí, que soy el único omnisciente? ¿Quién más proclama lo venidero? Es lo que Dios está diciendo. Hermanos, ¿cómo alguien debajo del sol se atreve a confiar en cualquier cosa que no sea Dios? En cualquier ídolo. Cualquier ídolo y cualquier imagen no sabe nada sobre el futuro. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no escuchan tus plegarias. Pies tienen, mas no andan. Manos tienen, mas no palpan. Están huecos y semejantes a ellos los que en ellos confían. Pero nuestro Dios, hermano, está en el cielo, y nuestro Dios sí escucha, y nuestro Dios sabe todo. Solo hay un Dios verdadero. Es el Dios de la Biblia, y es nuestro Dios, hermanos. Más adelante sigue con lo mismo, Isaías 48:3. Leeré el 3 y el 5. Lo que pasó ya antes lo dije. Qué versículo, hermanos. Cualquier cosa que ha pasado hasta el día de hoy, Dios ya lo había dicho. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, hermanos. Dios declarando quién Él es. Verso 5: te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí. Fíjate, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Oh, Dios nos guarde, hermanos. Que en estos días tal vez alguien pueda decir: es que mi amuleto, es que mi ídolo, no, hermanos, eso está muerto, es hecho de mano de hombres. Nuestro Dios es quien está en los cielos y que anuncia lo por venir, y el único omnisciente, hermano. Ahora, Dios no solo sabe el pasado, Dios no solo sabe el presente, Dios no más sabe, hermanos, lo más profundo de nosotros, sino todo el futuro. Te voy a dar un versículo que nos va a sorprender, hermanos. Vayamos a Efesios 2:6. Efesios capítulo 2 nos habla todo el pasaje de ser salvos por fe y gracia. Y dentro de ese glorioso pasaje de Efesios 2 nos dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó. Y fíjate, hermano, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Sabes que Dios omnisciente me ve ahorita predicando y te ve a ti, hijo de Dios, escuchando el mensaje, pero ya nos ve sentados en el cielo? Omnisciente. Dice la Biblia, hermanos,
nos hizo sentar. No dice nos hará, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios nos ve en el cielo. Por eso cualquier persona, hermanos, que crea que la salvación se pierda, o sea, simplemente o no conoce la Biblia o no conoce a Dios, hermano, cualquiera de las dos. Dios todo lo sabe y nos ve en el cielo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y si te preguntas en esta noche, entonces, ¿qué es lo que Dios sabe de mí? Iré a uno de los pasajes que más me encantan de toda la Biblia, que es Mateo 10:30. Y la escritura dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aunque yo no tengo muchos y le ayudo al Señor, ya tiene bastante trabajo. Pero hermanos, dice la Biblia, pues aún vuestros cabellos están contados. Hermanos, ¿quién tiene el conteo de nuestros cabellos? ¿No se lo delegó a un ángel, hermano? Dios, el Dios que sabe cada estrella por nombre, es el Dios que conoce tus cabellos, cada uno de ellos. Lamentablemente creo que perdemos más pelo del que quisiéramos. ¿Y te imaginas que dice la Biblia que todos los cabellos están contados? Significa que cada vez que yo pierdo cabellos, hermano, Dios lo sabe. Y si Él usa ese texto, hermanos, para decirme, pues aún vuestros cabellos, significa que aún lo más mínimo de ti, que puede ser el cabello, Dios lo sabe. ¿Cuánto más Dios sabe la condición de mi corazón? ¿Cuánto más Dios sabe la condición de mis pensamientos? ¿Cuán Dios conoce mi vida? Y hermano, escúchame bien, Dios te conoce a ti perfectamente, hermano. Dios está al tanto perfectamente de tu vida, pues aún tus cabellos los tiene todos contados. Dios es omnisciente. Todo está delante de Dios, hermano. Conclusión, hermanos. No porque sea conclusión significa que ya voy a acabar. Tendremos una conclusión de media hora. La conclusión es que Dios todo lo sabe y nosotros no lo sabemos todo. No sé por qué a veces pensamos que uno lo sabe todo, hermanos. Cuando sabes que Él es el omnisciente, hermano, nosotros, ¿verdad? Aquellas mentes pensantes, no sabemos mucho, hermano, nosotros. Y esto nos va a ayudar, hermanos, cuando Dios no conteste una petición exactamente como yo la pedí. A veces podemos enojarnos, pero estamos declarando que nosotros sabemos más que Dios. Hágase tu voluntad, Señor, porque tú habitas la eternidad y tú sabes lo que es mejor para mí en la carrera larga. Y esto es algo que a mí me ha ayudado, hermanos, en muchas áreas de mi vida. Que a veces, hermano, a veces uno se aferra a una cosa y, hermano, no puedes hacerlo. No le puedes tú decir a Dios qué hacer, porque tú te estás poniendo más arriba que Dios. No, Padre, yo no sé qué hacer, pero tú lo sabes todo. Te pido que se haga tu voluntad en mi vida en todas las áreas. Amén, hermanos. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 6 y tomemos un ejemplo con Pedro. Y posteriormente voy a hablar de Job y con Job vamos a terminar, hermano. Juan capítulo 13, versículo 6 dice la Biblia, Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Juan 13, 6, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿qué dice ahí, hermanos? Tú no lo comprendes ahora. Hermano, quien pueda dar una respuesta y decir esto del virus es por esto. Esto puede ser teorías, hermano, pero yo me quedo con este texto, ¿sabes, hermano? Lo que Dios hace yo ahorita no lo entiendo. Sin embargo, sé que Dios está en control. Y dice la Biblia, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y creo que así se puede reducir muchas de las áreas de nuestra vida cuando Dios está trabajando en nosotros. Y para hacerlo práctico este mensaje, hermanos, y aterrizar esta idea un poquito, Job pasó por un tiempo muy difícil. En nuestra lectura ya leímos Job. Y Job, hermanos, tenía una petición y él no entendía por lo que estaba pasando. Y tal vez tú no entiendes por lo que estás cruzando en estos días, hermano. Y la petición de Job no era tan mala, hermano, porque él le decía, hazme entender. Él no entendía, hermanos. Dios no tenía por qué responderle a Job, pero el Señor fue tan bueno que le respondió. Y veamos su respuesta. Cuando Job le dijo, ¿por qué estás haciendo eso en mi vida? Veamos la respuesta del Señor, hermanos. Job capítulo 38, versículo 1. Job capítulo 38, versículo 1, dice la Escritura.
Entonces respondió Jehová a Job. Nuevamente no tenía por qué responderle, él es Dios, pero le respondió. Y si uno se pregunta, ¿y por qué le respondió, hermano? Yo creo que no solo le respondió a Job, sino que le respondió a cada hijo de Dios alrededor del mundo cuando tenga dudas, hermano, cuando tenga preguntas. Dios, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? Esta respuesta que Dios le dio a Job es una respuesta para tu vida y una respuesta para mi vida, hermano. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Imagínate ese torbellino, hermano, sí. Y cómo Dios le respondió a Job. Versículo 2. ¿Quién es ese que oscureció el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. Dios le dice, tú me quieres preguntar, pues entonces cíñete los lomos. O uno diría más coloquialmente, fájate los pantalones y escúchame tú a mí. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Por qué haces esto, Dios? ¿Dónde estabas tú cuando estaba haciendo la tierra, Job? Y después le dice, házmelo saber si te crees tan sabio. O sea, no sabes que yo soy omnisciente y sé lo que hago en tu vida, Job. Aunque te duela ahorita, es con un bien. Házmelo saber, Job, si tienes inteligencia. Tal vez alguien puede ver la respuesta mala. No, yo la veo como un Dios lleno de misericordia, hermano. Le pudo haber quitado la vida a Job en ese instante, pero decidió hacerlo entender. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hermano, Dios sabe lo que hace siempre. Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando tengas preguntas a Dios, permítele que Él te responda. Y ya te lo respondió en su palabra, hermano. Ya la tenemos. Esta es la palabra de Dios. Y simplemente con esa respuesta viene a mi mente aquel pasaje de Romanos que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Todo el capítulo 38 le hace preguntas a Job, y entre esas preguntas le está respondiendo, nunca dudes de mi omnisciencia, yo sé lo que yo hago. Capítulo 39, Dios afirma y declara quién Él es, hermano. Vayamos a Job 39:1. Y le hace preguntas a Job y le dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses, Job? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Versículo 2, ¿contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de partir? Versículo 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti, Job? ¿O quedar en tu pesebre? Hermanos, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo soy Dios, yo sé lo que hago, yo sigo en control y sigo en control de tu vida, Job. Aunque tú no entiendas, yo sigo trabajando, yo sigo en el trono, yo sigo estando en control. Simplemente confía en mí, yo todo lo sé. Versículo 13, Dios le sigue respondiendo a Job. Capítulo 39, versículo 13 le dice, ¿le diste tú hermosas alas al pavo real, Job? ¿O alas y plumas al avestruz? A ver, Job, si te crees tan sabio, ¿quién le puso las hermosas plumas al pavo real? Dios le puso las alas al pavo real, y hermosas, hermano, y supo lo que Él hacía con cada una de sus creaciones. Versículo 19 dice la escritura, ¿le diste tú al caballo la fuerza, Job? Tú le das la fuerza al caballo para que galope, para que brinque, para que rebuzne. ¿Tú le das al caballo la fuerza? Yo creo que ahí Job se empezó a sentir muy pequeño, hermano. Versículo 26 dice la Biblia, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría, Job? Y extiende hacia el sur sus alas. ¿Qué pregunta le hace Dios? ¿El gavilán vuela por tu sabiduría, Job? En otras palabras, Dios le decía, tú no me vas a entender. Y aparte, qué bendición que Dios no me pide entenderlo, porque viviría frustrado, hermano.
Pero Dios me pide confiar en Él. Me pide la fe de un niño, saber que Él es mi Padre celestial, que me cuida, que me ama, y que aún vuestros cabellos están todos contados. Y si mis cabellos están contados, ciertamente toda mi vida está delante de Él. Job capítulo 40, versículo 1, miren lo que dice en esta plática que establecía Job con el Señor. Job 41, además respondió Jehová y le dijo, versículo 2, mira la pregunta: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio contender con el Todopoderoso? Creo que la respuesta es no. El que disputa con Dios, responda esto, hermanos. Job estaba enojado con el Señor. Y él le dice, ¿crees que es sabio estar enojado con el 3 veces santo y el Todopoderoso? Debemos recordar quién es Dios, hermano, y que Él puede hacer su beneplácito en nuestra vida y en este mundo, porque Él lo creó. Y Él hará lo mejor para nosotros, hermanos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque pasemos por tragos amargos, Él sabe cómo lo va a usar para un crecimiento en mi vida, si yo lo amo. Y Job le responde a Dios, hermanos. Por fin Job abre sus labios en el verso 3. Después de que en el 2 le dice, es sabio contender con el Todopoderoso, versículo 3, Job responde. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo, verso 4, he aquí que yo soy vil. Y fíjate lo que dice a continuación, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Cuando nos damos cuenta de la grandeza, hermanos, eterna sabiduría y poder de Dios, hermanos, no nos queda más que decir, tú reinas y yo no sé nada. Haz tu beneplácito en mi vida. He aquí yo soy vil. Si ves Job, atrás de este capítulo siempre decía, pero yo soy justo, pero ¿por qué haces esto? En este capítulo él dijo, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca, verso 5, fíjate. Una vez hablé, ya metí la pata una vez, en otras palabras está diciendo Job. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dios le responde a Job, versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, verso 7, cíñete ahora como varón tus lomos. Y tú me responderás, verso 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mi hijo para justificarte tú? Versículo 9, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Job responde, hermanos, Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes. Qué diferencia en la vida de Job. Capítulo 42, hermanos, es un capítulo tan glorioso. Más adelante predicaré solo ese capítulo. Ahora yo sé que todos dirán, sí, por el verso 10, que Dios le devolvió todo al doble a Job, y vaya que gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno y Dios es un Dios lleno de gracia. Pero yo veo este capítulo glorioso, hermanos, porque Job cambió. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento, fíjate, hermano, verso 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job llegó a decir, Dios es omnipotente, Dios es soberano y Dios es omnisciente. Dios nos ayude a reconocer quién es Dios, hermanos. Versículo 3, mira lo que Job dice, 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mira, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Tú crees que Dios no iba a bendecir a un cristiano con este corazón de Job 42? No es la petición, hermano. No es lo que ores, es la condición de tu corazón al hablar con Dios, hermano. Porque Dios ve no solo lo que digo, Él ya sabe antes de que lo diga, sino aún las intenciones con las cuales me acerco al Señor. Y Dios ve el corazón y dice, voy a bendecir a ese cristiano. Sabemos el resto de la historia y cómo Dios lo bendijo. Pero ya vemos por qué lo bendijo, hermanos, cómo entró en razón y reconoció quién era Dios. Y Job reconoció quién él era.
para que Job pudiera decir, hermanos, vayamos al versículo 5, Job capítulo 42, verso 5, me encanta. El Señor le dice a Job: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo necesitamos cristianos, hermanos, que vean a Dios? No una imagen, hermano, no lo que escuchaste en un mensaje, hermano, que tú veas a Dios. El salmista hablaba de entrar en el santuario para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, hermano. ¿Cuánto nos falta contemplar a Dios y quién Él es, hermano? Confiemos en Dios, que todo lo sabe, y seamos sabios cuando oremos decir: que se haga tu voluntad. Hermanos, si Cristo hizo esa oración, ¿cuánto más nosotros debemos rogar? Y hermanos, entre comillas, deberíamos temer que se haga nuestra voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. El conocimiento de Dios es perfecto, hermano. Descansa en lo que ese Dios perfecto hace en nosotros. ¿Sabes que Dios sabe todo absolutamente de nosotros? Ya se me acabó el tiempo, desde hace 15 minutos. Pero hermanos, Dios está al tanto de nuestra vida y Dios sabe incluso dónde nos puso. Yo me quedé pensando en esto de la omnisciencia de Dios, hermanos. Dios pudo haber hecho que yo naciera en la India, o que tú nacieras en Rusia, o en Brasil, o en China, antes de la venida de Cristo, 1000 años antes. Hermanos, Dios está al tanto exactamente dónde nos puso, en el país que nos puso, hermanos, cómo llevarnos a sus pies. Hermanos, Dios es omnisciente. ¿Puedes descansar en un Dios de ese tamaño, hermano? Yo creo que sí. Dios todo lo sabe, nosotros no lo sabemos. Descansemos en el Dios que todo lo sabe y voluntariamente pongámonos, hermanos, en oración al decirle: hágase tu voluntad, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, mientras el piano comienza a tocar. Descansa en un Dios omnisciente, hermano. Descansa en un Dios que sabe lo que hace, y no caigamos en el error de Job, mis hermanos. Job era un buen cristiano. Dios dijo que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero incluso buenos cristianos, cuando quitan su mirada del Señor, hermanos, Job 10 dice que él estaba en amargura. Es muy fácil, hermanos, los días que estamos cruzando, amargarnos, enojarnos, cuestionar por qué está pasando todo lo que está pasando. No, hermano, es sabio contender con el Omnipotente. Seamos sabios, hermanos, y que esto influya incluso nuestra manera de orar. No digas: Señor, que se haga esto. No, hermano, deberíamos tener miedo. Padre, tú que todo lo sabes, Señor, tú que habitas la eternidad, tú que sabes lo que es mejor para mí, Padre, hágase tu voluntad. Oh Dios, que no se haga la mía, porque probablemente cometeré errores. Dios nos dé cristianos, hermanos, que sepan quién es su Dios. ¿Sabes cómo reaccionó Job? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablaba cosas que no entendía. Dios nos ayude a confiar en el Señor, hermanos, porque Él todo lo sabe. Él sabe lo que hace, hermano. Dios está al tanto de tu vida, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Puedes descansar en un Dios que habita la eternidad. Podemos descansar en un Dios que todo lo sabe. Y esas peticiones o deseos que tengas esta noche, hermanos, ponlos en el altar delante del Señor. Y debes de reconocer que no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un lugar feliz y sobre todo es un lugar seguro. Padre, gracias porque nos ayudas a crecer en nuestro conocimiento tan glorioso de un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios tan sublime. Ayúdanos, Padre, a que se haga tu voluntad en nuestras vidas, sabiendo que siempre será lo mejor para nosotros, porque tú eres quien conoce toda sabiduría.
Ayúdanos a amarte, Señor, y servirte de una mejor manera. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.